Hola, ¿qué tal están? Comentario del libro de Nazaret Castellanos, Neurociencia del Cuerpo. Es un libro muy interesante que ha salido ya publicado pues, recientemente y que pues, realmente responde muchas cuestiones sobre la relación entre cuerpo y cerebro. En este vídeo me voy a centrar especialmente en un comentario o unos comentarios sobre algunas frases del apartado del libro titulado Control cerebral de la respiración. A veces es verdad que no somos conscientes de la cantidad de veces que respiramos, por ejemplo, durante la vida o durante un año. Como dice Nazaret Castellanos, en un año respiramos más de 7 millones de veces. Y la forma de respirar también es importante, porque, por ejemplo, incluso al hablar, si respiramos con profundidad y proyectamos la voz, no solamente desde la garganta, sino desde el diafragma, generalmente nuestra voz es mejor, es más potente, inspira más, etc. Por otra parte, también es verdad que se han escrito una gran cantidad de artículos científicos, por ejemplo, sobre las secuelas biológicas del estrés, y estos artículos, esta cantidad se mide en millones. Por otra parte, en unos artículos científicos sobre el impacto de la respiración en el cerebro ya no es tan grande, pero bueno, son miles de artículos, no supera los 10.000. Son números que invitan, como dice Nazaret Castellano, a reflexionar sobre nuestras prioridades. En ese sentido, el estrés también se puede combatir de alguna forma con respiraciones más lentas, más profundas, más pausadas, y eso siempre es positivo. Por lo tanto, el cerebro también necesita el oxígeno. De hecho, en el proceso de la muerte, pues las neuronas, al cabo de unos pocos minutos, 3, 4, 5, 6 minutos, dejan de recibir oxígeno y al final mueren. Y también cesa la actividad eléctrica del cerebro. Se sabe, bueno, por las investigaciones médicas desde hace ya muchos años o bastantes años, y también pues está comprobado que la respiración facilita el aprendizaje, una buena respiración. En ese sentido, dice Nazaret Castellano, las áreas cerebrales involucradas en la emoción, la atención, la memoria y el aprendizaje están influenciadas por la respiración. Efectivamente, y la autora va más allá, porque habla de respiración y memoria. Se han hecho también experimentos, investigaciones en laboratorio, etcétera, con comprobaciones experimentales, por tanto es algo que es fiable. Y, como dice Nazaret Castellanos, cuando inspiramos por la nariz tenemos más capacidad de memoria. Esa era la conclusión. Pues sí, eso se ha investigado. Quizás esa mayor capacidad de memoria no es mucho más, es algo más, pero en cualquier caso es un incremento de la capacidad de memorización. En este sentido, es evidente que hay distintas técnicas de memorización, pero si eso va acompañado por una buena respiración, eso da mejores resultados. Y realmente es realmente asombroso que sea mejor respirar por la nariz que por la boca para tener una ligera mejor memorización. Es asombroso. En este sentido, perdón, estos resultados permiten deducir o inferir que aquellos que habían visto durante la inspiración nasal se recordaba mejor que aquellas imágenes que coincidían con la expiración. En ese sentido, la inspiración nasal es importante para incrementar la intensidad de los recuerdos, de imágenes visuales, de fotos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y eso pues, también es un descubrimiento notable por parte de la investigación neurocientífica. También pues, se ha investigado sobre la influencia de la respiración sobre las neuronas del hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral que está diseñada para guardar los recuerdos, la memoria, y es una parte del cerebro muy importante para la memoria. Por otra parte, está claro que el hipocampo, que tiene este nombre porque se asocia con el caballito de mar por la figura que tiene, pues esta estructura es un sistema formado por capas densamente agrupadas y dotadas de una gran plasticidad. En ese sentido, y lo dice la propia neurocientífica Nazaret Castellano, dice, sabemos
que durante el aprendizaje las neuronas hipocampales emiten descargas eléctricas a ritmos muy altos, gamma. Esto ya se sabe y bueno, es importante ponerlo de manifiesto. Entonces, claro, podemos decir que cuantas más descargas eléctricas por segundo, pues mejor, más afianzamiento de la memoria o más grabación de lo que se quiere memorizar, etc. Por otra parte, también se han hecho experimentos, investigaciones en relación con estas cuestiones muy profundas, pero yo quiero centrarme ahora más bien en otra cuestión, que es la respiración y la emoción. En relación con estas cuestiones, diríamos que el miedo, por ejemplo, que es una emoción, conlleva también una respiración profunda, pero con un patrón más desordenado, más caótico, podríamos decir. Por tanto, la tristeza también supone una pauta de respiración pausada, más bien, y también escribe la autora que cada vez que inspiramos por la nariz, las áreas del cerebro más involucradas en la memoria se activan. En ese sentido, bueno, eso no quiere decir que haya que respirar siempre por la nariz, aunque parece lo más aconsejable e indicado en general, pero también hay otras formas de memorizar, que es a base de entender y repetir. Y también para la memorización intervienen todos los sentidos, interviene el oído, interviene la vista fundamentalmente también, y a veces completar el proceso de memorización usando varias vías sensoriales, por ejemplo, leer la información a grabar en la memoria varias veces y escucharla varias veces, eso ayuda más al proceso de memorización. Por supuesto, hay muchas técnicas de memorización diferentes, pero yo creo que la fundamental es la que acabo de mencionar. En cualquier caso, también hay otros muchos aspectos que habría que comentar y anotar, pero diríamos que la importancia de la respiración es extraordinaria y como también señala Nazaret Castellanos, escribe: tomar conciencia de la importancia de la respiración es en nuestro siglo fundamental para una sociedad que transita más rápido que sus relojes y que conoce mejor los secretos de la galaxia que los suyos propios. En efecto, vivimos demasiado rápido y por eso hay que hacer una especie de elogio de la lentitud, diríamos, planteando lo que dice, por ejemplo, en el libro Elogio de la lentitud, pues un autor muy conocido. Realmente, pues efectivamente, cada vez hay que vivir de una manera más tranquila y más pausada porque la civilización occidental ha entrado en un ritmo frenético con la digitalización de todo prácticamente, o de casi todo. Ahora estamos asistiendo a los desarrollos de la inteligencia artificial en muchos aspectos de la vida, todavía esto está comenzando, pero en pocos años ya la inteligencia artificial lo invadirá casi todo. En ese sentido, esto conviene también ponerlo de manifiesto. Una buena calidad del aire también es importante para nuestro cuerpo, que el aire no tenga partículas nocivas que luego se puedan acumular en los pulmones. Por ejemplo, hay una cosa curiosa que quiero decir, y es que pues, hay gente que puede tener problemas pulmonares simplemente por la densidad de partículas que están en el aire en zonas como por ejemplo en China, en Pekín y en otras zonas muy contaminadas del planeta. Y eso pasa factura porque puede haber luego problemas graves de neumonías, de cánceres, etc. No solamente por el tabaquismo, que también. En ese sentido, diríamos que el cerebro tiene representadas las partes del cuerpo, eso ya se sabe desde hace bastante tiempo, y Nazaret Castellanos insiste en esta cuestión. Escribe: la parte del cuerpo con mayor representación neuronal son las manos, después de la boca y nariz. Si nos hubiera diseñado el cerebro, nos pareceríamos a un Mick Jagger con mastodónticas manos, podríamos decir, dice la autora. Por otra parte, también Nazaret Castellano insiste mucho, y me parece bien, en que la respiración y la meditación van unidas, y la práctica de la meditación centrada en la respiración ralentiza el decremento cortical asociado a la edad. O sea que el cerebro envejece más lentamente si practicamos la meditación centrada en la respiración. Por supuesto, también hay otras formas de
enlentecer el envejecimiento cerebral y corporal, pero sobre todo el cerebral, que es del que estoy hablando ahora en este momento, y es la práctica de la lectura, de actividades que requieran un esfuerzo intelectual mayor o menor, porque eso también hace que las neuronas estén activas, estén trabajando, y eso hace que se conserven mejor o que envejezcan más despacio. Por otra parte, también es verdad que ahora se está experimentando con células para conseguir medicamentos que reduzcan el envejecimiento celular, y eso incluye también el envejecimiento celular del cerebro, como no podía ser de otro modo. Por otra parte, también afirma Nazaret Castellanos lo siguiente: estos estudios afirmaban que la toma de conciencia de la respiración supone una reorganización de las áreas más involucradas en la atención, la memoria, la expresión de las emociones, la identidad y el bienestar. Diríamos que ya en la antigua Grecia, los filósofos griegos antiguos daban mucha importancia al aire, a la respiración. El aire es el neuma, el espíritu era una especie de aire, de respiración, y la filosofía, pues a través del neuma, del aliento vital, pues da vida a las criaturas del universo. En ese sentido, como también señala Nazaret Castellanos, aire y espiritualidad suelen ir de la mano en Grecia y en otras tantas civilizaciones, porque efectivamente, ya decía Anaxímenes que el aire es el principio de vida y se transforma en las otras tres sustancias: tierra, fuego y aire. Esto pues, era una especulación de tipo metafísico de este pensador presocrático que era Anaxímenes, pero realmente tiene pues, una cierta parte de verdad en el sentido de que sin respiración pues, muchos seres vivos no pueden vivir, prácticamente ninguno. En ese sentido, la respiración también mantiene el calor vital y diríamos que incluso el propio Empédocles indica que la respiración nasal es importante, o es la más importante, podríamos decir, y en eso tiene razón también. De hecho, cuando hablamos de la inmortalidad del alma, es como cuando muere una persona, exhala su último aliento vital, y ese aliento vital diríamos que no desaparece del todo, sino que se mantiene espiritualmente, quizás en la inmortalidad del alma. En cualquier caso, el principio de la vida para los griegos antiguos, los filósofos griegos helénicos, pues era efectivamente el aire. Todavía no sabían lo que era el oxígeno, pero sabían que el aire era un principio vital indudable. El propio Aristóteles también reconocía esta cuestión, por supuesto, en sus escritos biológicos, en sus tratados. Por otra parte, también podemos decir que el término psychein, hablando de la mente, la psique, la mente, esta expresión significa también no solamente razonar, pensar, sino también soplar. También el término spiritus, que significa efectivamente espiritualidad, también en cierta manera significa respirar, inspirar y expirar. Con ánima, esta palabra, pues también latina, sucede lo mismo: es ánimo, es fuerza interior, fuerza de carácter, es motivación, pero también es una especie de soplo. Por lo tanto, diríamos hay una similitud entre estas palabras. Además, según Platón, el dios creador de Miurgo concibió la boca y la nariz para la entrada del aire que daría vida al ser. Efectivamente, sin aire no puede haber vida. Eso también lo tenía muy presente Platón, Aristóteles, todos los filósofos, y en la antigüedad todos los escritores, pensadores y por supuesto también los ciudadanos. Todas las personas de la antigüedad sabían que el aire era el principio de vida, simplemente por una cuestión práctica, cotidiana, al observar la realidad de las cosas. Todos los animales morían cuando dejaban de respirar o de moverse. Por ejemplo, podemos pensar en los peces, que cuando dejan de respirar y se quedan inmóviles han dejado de respirar también. En principio, por algunas especies de peces que no sea exactamente así, pero en general esa es la forma. Por lo tanto, podemos decir que podemos estar seguros de que lo que dice la ciencia moderna sobre la influencia que ejerce la respiración sobre la dinámica cerebral o neuronal, pues puede ser hasta cierto punto incrementada de forma voluntaria y, bueno, en ese sentido se puede insistir en que la inspiración nasal optimiza la forma en que la memoria se despliega.
en ese sentido, ya decía el propio Plotino que la vida trata de ser, o que en la vida se trata de ser escultores de nuestra propia escultura. En ese sentido, yo creo que pues, estos aspectos que he comentado de la respiración son interesantes y entran dentro de una consideración más global de la neurociencia aplicada al cerebro. Y por tanto esto merece también más investigaciones, más análisis, etc. En cualquier caso, diríamos que la medicina está avanzando a pasos agigantados y dentro de 10, 20 o 30 años conseguiremos saber mucho más todavía sobre el cerebro y sobre nuestro propio cuerpo también. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.